Blender cada vez evoluciona a pasos impresionantes y sinceramente no sé en dónde está el límite de este maravilloso programa. Así es, ya estamos empezando a hablar de la nueva versión de Blender 4.3 Beta con funcionalidades que debes saber para pronto integrarlos en tus proyectos. Así que si quieres saber cuáles son las próximas herramientas y estar más adelantados que los demás, quédate para el video y suscríbete y dale like. En Blender 4.3 Beta se han realizado varias mejoras en la interfaz de usuario para optimizar la experiencia de los artistas. Algunas de las principales novedades son rediseño del menú, se ha reorganizado menús y opciones para hacerlos más intuitivos y más fáciles de navegar. Esto reduce los pasos necesarios para encontrar herramientas clave. Por ejemplo, tenemos acá ya un bloque de información para las imágenes. Esto anteriormente no lo tenía Blender. Aquí ya podemos ver la ruta, si es una sola imagen, la resolución, el formato de color, así que esto nos va a ayudar muchísimo. Además de que, pues como les indicaba, rediseñaron menús dándole pues un poco de más de formato. Pues en general novedades en cuanto a la interfaz. Ahora por ejemplo lo vemos acá directamente en Blender, donde ya se nos marca acá como rojo cuando vamos a crear una animación, por ejemplo un keyframe. De esta manera ya se ve más visible que estamos trabajando propiamente que antes en las versiones anteriores, donde en la versión que estamos ahorita actualmente, que es la 4.2, ven que no se marca en rojo, así que pues son pequeños detalles en cuanto a la interfaz. También otro aspecto importante de la interfaz, pues se ha mejorado también bastante el rendimiento para responder mejor en escenas complejas, minimizando la latencia y mejorando la fluidez. Una funcionalidad también interesante es el tema de las ventanas. Miren que aparece como esta línea negra, lo cual hace más sencillo el tema de las ventanas. Es como una funcionalidad nueva, lo cual pues está bastante genial y podemos también modificarlo desde acá, ¿no? Ya tenemos diferentes funcionalidades bastante interesantes. También una cosa interesante de la interfaz, o ya cosas nuevas de Blender, es, bueno, aquí tenemos el splash screen, pero adicionalmente encontramos la opción de importar, que esto no sé por qué Blender no lo tenía, y es importar las preferencias que teníamos, ejemplo del Blender 4.2 directamente a la nueva versión, sin que tengamos que agregar los add-ons y toda esta tarea, sino que ya Blender lo hace de manera automática. Vamos con otro apartado bastante importante y es Lighting Linking. En esta parte ya encontramos novedades en la parte de luces en Blender, ya que se agrega una nueva funcionalidad dentro del motor de renderizado en Eevee. Esta característica permite controlar cómo la luz y las sombras afectan a los objetos de manera individual en una escena, donde lo vemos propiamente acá en la documentación y cómo esto se afecta a cualquier objeto. Y miren, ya acá nos importó como tal todas las preferencias, hasta inclusive los add-ons que ya tenía. Eso la verdad me parece muy genial de esta próxima actualización de Blender. Ahora, ¿esto cómo se ve propiamente en Blender? Bueno, tenemos esta pequeña escena sacada de Blender Kit. Recuerden que si quieren sacar estos tipos de asset, abajo estará el link en la descripción donde pueden sacar estos tipos de asset totalmente gratis, o también hay una suscripción donde pueden tener más de 1000 assets y modelos gratuitos o texturas para sus proyectos. Listo, entonces por ejemplo tenemos esta esfera que se ve afectada acá por la luz, el reflejo que vemos. Ahora, ¿esto cómo influye? Entonces vamos a seleccionar nuestro objeto, vamos acá donde dice Lighting Linking. Aquí lo que vamos a hacer es propiamente añadir la colección donde tenemos nuestro objeto, en este caso el Minimalist Podium. Aquí ya tendríamos el Cube, que así se llama, y también vamos a hacer lo mismo, pero también seleccionando la misma colección. Ahora, yo cuando desactive esto, miren que acá está afectando la luz directamente a la esfera, pero si yo desactivo, miren que la iluminación sigue iluminando esta parte, pero ya no directamente la esfera. Eso es básicamente el Light Linking, y también lo encontramos para la parte de las sombras. Funciona exactamente igual. Este nivel de control es muy útil en escenas complejas, como cuando deseas resaltar un objeto sin que otras partes se vean influenciadas por la misma luz, o si necesitas ajustar sombras con precisión para evitar conflictos visuales. Esta funcionalidad sinceramente mejora tanto la calidad del render como la flexibilidad artista para usuarios avanzados. Properties Editor. Se ha
ha añadido una nueva funcionalidad que se llama Properties Editor en Blender 4.3 Beta. Ha mejorado para facilitar la gestión de propiedades de los objetos. Ahora puedes ver y ajustar las propiedades de los objetos como materiales, luces y cámara de manera más intuitiva. Algunas características clave incluyen interfaz mejorada, funciones más personalizadas, así que esta funcionalidad la podemos ver directamente acá. Tenemos acá un material de este objeto, nos vamos acá donde dice Animation y acá ya podemos crear lo que vendría a ser todo el tema de animaciones en base propiamente a las propiedades del objeto. Y esto lo podemos aplicar tanto para cualquier objeto, tanto sea una luz. Ya tenemos acá la forma de animarlo un poco más sencilla y más fácil. Otra novedad que encontramos es en la parte de Sculpting y de Paint Texture en Blender. Sinceramente ya hacía falta una actualización en cuanto al sistema de brochas o de pinceles. Ahora los pinceles se almacenan en bibliotecas de recursos compartidas entre proyectos en lugar de tener copias de cada archivo. Los pinceles integrados se encuentran en la biblioteca de Essentials, que se incluyen con Blender. Los pinceles se pueden crear duplicando un pincel ya integrado, algo parecido a ZBrush. Cada pincel se guarda en su propio archivo en la biblioteca de recursos con texturas e imágenes empaquetadas. Ahora, ¿cómo se ve esto en Blender? Pues vamos a ver. En este proyecto, acá ya cuando nos pasamos al modo Sculpt, vemos ya las diferentes brochas, algo parecido a ZBrush, incluso de una manera también más organizada como anteriormente lo veíamos en otras versiones de Blender. En este caso también ya aquí un menú más organizado en cuanto al Paint, y acá ya tenemos como todo el sistema de brochas. Tenemos para crear nosotros propiamente una librería y ocultar entre ellas, por ejemplo en Simulation, pues para crear todo el tema de simulaciones, y también podemos ya duplicar un asset, por ejemplo tenerlo propiamente nuestra librería, y acá pues ya nosotros en la parte de aquí del brush asset pues darle las diferentes, si queremos cambiar la textura, el alfa. Cada vez se mejora esta parte del esculpido en Blender. Ahora vamos con un aspecto bastante importante que Blender está mejorando cada vez más y que muchos artistas lo están utilizando, y es el Grease Pencil. Ahora Grease Pencil es compatible con los nodos de geometría, que para los que no lo saben, los nodos de geometría son una cosa brutal que tiene Blender para crear simulaciones bastante impresionantes. La mayoría de los nodos de curva existentes funcionan con Grease Pencil. Es importante destacar que Grease Pencil no es solo un conjunto de curvas como si fuera cualquier programa para dibujar, sino que posee varios conjuntos de curvas por capas. Por lo tanto, el nuevo nodo Grease Pencil to Curves genera instancias de curvas de forma predeterminada, una instancia por capa de entrada. Las capas pueden almacenar atributos personalizados en el dominio de capas, lo cual es una funcionalidad bastante genial para crear simulaciones con Grease Pencil propiamente y de la mano de los nodos de geometría o los Geometry Nodes. Si les gustaría próximamente un video acerca de estas funcionalidades, déjenmelo saber acá en los comentarios. Ahora, otro aspecto bastante importante que mejoraron fueron los Shading Nodes, agregando uno nuevo, y es Metallic BSDF. Se ha añadido el nuevo Metallic BSDF en el editor de shaders. Este nodo simplifica el acceso a configuraciones de materiales metálicos que antes eran difíciles de alcanzar, lo cual pues vamos a ver directamente en Blender. También les recomiendo informarse en la documentación propia de Blender. Aquí también encontramos un ejemplo bastante bueno donde encontramos ya introduciéndose al Metallic BSDF. Y miren, ya tenemos acá el Metallic BSDF, donde ya tenemos diferentes configuraciones como la distribución, también igual como los otros parámetros como del Principal, Base Color, el Edge Tint, que miren que ya podemos generar un efecto bastante interesante en lo que vendría a ser en cuanto a los materiales. Propiamente modificar los parámetros, tiene ya acá incluso la rotación, que esto antes no era como tan personalizable, y esto sería básicamente el nuevo nodo de Metallic BSDF. Otro nodo que se añadió es el Gabor Texture Node en Blender. Crea una textura basada en ruido, que es un tipo de ruido con un patrón de bandas finas entrelazadas. Este nodo se usa principalmente para generar texturas que parecen más naturales o complejas, como superficies orgánicas o detalles que necesitan un grado de aleatoriedad controlada. Y este es el Gabor Texture, donde podemos generar texturas de este efecto. Tenemos acá los aspectos básicos de
incluye un noise como la frecuencia, la orientación, y ese es básicamente el Gabor Texture, un nodo bastante genial. En la parte de renderizado también se añadió unas nuevas cosas como el Vulkan Mode, que lo podemos activar acá en Edit, Preference, System, y acá en Display Graphics Vulkan. ¿Qué es el Vulkan Mode? Es una opción experimental para mejorar el rendimiento gráfico en el motor Eevee. Vulkan es una API moderna que optimiza la interacción entre el hardware y el software, permitiendo renderizados más rápidos y eficientes. Aunque Blender ha funcionado principalmente con OpenGL, la migración a Vulkan busca aprovechar mejor los recursos de las tarjetas gráficas modernas y preparar el software para el futuro. Algunas ventajas esperadas con Vulkan incluyen mayor velocidad de renderizado, mejor manejo de múltiples núcleos de GPU y una experiencia más fluida entre entornos complejos. Sin embargo, dado que esta función está en una etapa experimental, podrían surgir errores, por lo que se recomienda usarla con precaución en proyectos de producción. Otra funcionalidad que se le ha hecho también al motor de Eevee es que encontramos Eevee Multipass. Se ha añadido soporte para composición multipase en Eevee. Esto significa que ahora puedes procesar distintas capas o pases de un render por separado, como luz, como sombras y reflejos, y combinarlos en el compositor de Blender para tenerlo todo por separado. De esta manera tenemos un control de cada etapas de tanto de la luz, las sombras y los reflejos. Esta funcionalidad, que ya era común en motores más avanzados como Cycles, permite un control más detallado de la imagen final, facilitando ajustes específicos sin tener que volver a renderizar todo desde cero. Y acá en la parte de View Layer lo podemos ver aquí, que ya podemos elegir qué específicamente vamos a separar directamente, y acá ya tendríamos los canales para poderlos modificar directamente. Si vamos a modificar únicamente la luz, el color o las luces, esto pues con el fin de poder todo manejarlo por capas y trabajarlo de una manera mucho más fluida. Ahora, un aspecto bastante importante que añadieron es el tema de los UV Maps. Se añadió un nuevo método para el tema de unwrapping y es el Minimum Stretch. Esta nueva técnica minimiza la distorsión al desplegar la malla 3D en un espacio 2D, lo que mejora la calidad de texturizado. El objetivo es reducir el máximo de estiramiento. Ustedes ya saben que cuando tratamos de hacer todo el tema de controlar el tema del mapeado, algunas texturas se tienden a distorsionar y hace que no luzca natural. Así que con esta función hace que los detalles luzcan más naturales y precisos en superficies complejas. Este método es útil para artistas que trabajan con modelos detallados y necesitan evitar deformaciones visibles en sus texturas. Ahora, ya por último, también se encontraron nuevas mejoras en la parte de animación. Encontramos una nueva funcionalidad y es el Bone Edge Dropper, que facilita la selección de huesos al trabajar con rigs. Esta función permite al usuario acceder directamente en un hueso en el viewport para asignarlo rápidamente a campos de propiedades específicas como restricciones o controladores. El Bone Edge Dropper agiliza el proceso de rigging, evitando la necesidad de buscar manualmente los huesos en listas largas, lo que ahorra tiempo y minimiza errores, ya que lo haremos directamente en el viewport, ahorrando mucho trabajo. Y listo, estas serían todas las funcionalidades de Blender 4.3 beta. Esperemos que cosas van cambiando. Por el momento estas son las últimas actualizaciones y me gustaría preguntarles, de todas las que mencioné, ¿cuál fue tu favorita? En mi caso, a mí me gustó muchísimo el tema de lighting. Es una funcionalidad bastante interesante y que nos va a ayudar muchísimo a la hora de ajustar nuestras escenas. Así que sin más, nos vemos hasta la próxima. Bye.